platiqué varias veces a lo largo de la mañana. Me resulta difícil explicarlo, porque en realidad es una síntesis de un libro que está terminado, en donde he tratado de estudiar qué es lo que pasa con la participación de los trabajadores en la defensa de su salud a lo ancho del mundo, ¿verdad? Entonces, esta presentación va a tomar una primera parte donde vamos a ver algunos países que tienen características distintivas, es decir, mostrar distinciones entre nosotros, y vamos a ver países europeos, Estados Unidos, países asiáticos, es decir, va a ser bastantes africanos, es decir, para tener una idea de la discusión. De hecho, luego vamos a analizar un poco qué es lo que ha pasado en la Argentina desde el primer proyecto hasta hoy. Ustedes saben que la Argentina legislaba a nivel nacional el derecho de los trabajadores a participar en la defensa de su salud. Solamente hay dos provincias en donde este derecho existe, la provincia de Santa Fe, que fue la pionera. Tuve la suerte de ser en esa etapa ministro de Trabajo y de haber iniciado ese proyecto. Después de haber hecho no sé cuántos a nivel nacional que nunca prosperó, o sea, tuve que ser ministro, cosa que no ley. Y después la provincia de Buenos Aires, que recientemente, de alguna forma hace un año, reglamentó, estaba la ley de unos años antes, pero la reglamentó últimamente. Fuera de esto, hay algunos convenios colectivos sin hablar del tema, pero la historia es bastante interesante. Y finalmente, voy a tratar de mostrar algunos impactos que tiene el tener o el facilitar la participación de los trabajadores en estos aspectos. Entonces, en primer lugar, ¿qué participar? En primer lugar, algo para decir. Siempre se ha pensado que esto de participar en salud y seguridad en el trabajo era un tema de nosotros los especialistas, el médico del trabajo, el ingeniero en higiene y seguridad, pero nosotros creemos firmemente que los trabajadores tienen algo para decir, porque son ellos los que sufren las consecuencias de las malas condiciones de trabajo. Un mundo donde mueren 2.300.000 trabajadores cada año víctimas de accidentes y enfermedades no es una cosa despreciable. Creo que hay el derecho de poder decir algo y el derecho a disentir, porque muchas veces la vinculación no solo entre trabajadores y empresarios, sino aún entre trabajadores y especialistas puede transformarse en algo rico o en algo ridículo, ¿verdad? El derecho a disentir es colocar la propia experiencia, la subjetividad de cada trabajador al servicio de mejorar las condiciones de trabajo y también tomar parte en las decisiones. No se trata solamente de quejarnos, ¿verdad? Es decir, es cierto que somos animales, ¿no es cierto? Pero en la evolución de la escala zoológica no solamente estamos dispuestos o preparados para quejarnos, sino para proponer alternativas. Y de esto se trata entonces participar en salud y seguridad en el trabajo. De forma tal de que cuando uno asume el derecho a participar, está asumiendo también los deberes, ¿verdad? Está asumiendo un protagonismo que nos convierte en constructores de la solución. Y esto es lo que hay que tener claro. En los comités de salud y seguridad en el trabajo no se va solamente a reportar problemas, sino a proponer soluciones de la propia óptica del trabajador. En ese sentido, vamos a ver en primer lugar que en el ámbito internacional las cosas están claras. Todos los documentos de la Organización Internacional del Trabajo, desde los convenios básicos, como el 155, ratificado por el país hace un par de años y aún fuera de la ley, por así decirlo, por cuanto no se ha adaptado la legislación a este convenio, hasta los mismos sistemas de gestión de la salud y seguridad por parte de la OIT, todos los documentos plantean la participación de los trabajadores y no podía ser de otra forma, por cuanto la OIT es el único organismo de las Naciones Unidas de constitución y administración tripartita. Entonces, lo único, digamos, lo que sabemos bien es que hay un derecho de las organizaciones sindicales y de los trabajadores también en este aspecto. Y también el tema se ha tratado abundantemente en los procesos de integración. El caso más conocido para nosotros ha sido el de la Unión Europea, ¿verdad?, con una famosa directiva marco de salud y seguridad en el trabajo que ha dado la oportunidad de crear estos organismos de participación. Dicho sea de paso, en todos los países europeos estos organismos ya existían, aunque con otras características. En el caso de la Comunidad Andina también han sido regimentados a través de la Unión Andina. Y en el caso de Mercosur también dijimos algo, pero es un efecto censurado y poco conocido. Hay una declaración sociolaboral en materia de salud y seguridad en el trabajo en Mercosur, que no sé por qué no se ha difundido suficientemente, cuyo artículo 7 dice: el sistema de seguridad y de salud en el trabajo debería prever la participación de trabajadores y empleadores en el ámbito de las empresas, con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades originarias del trabajo, de manera de hacer compatible permanentemente el trabajo con la preservación de la vida
y la promoción de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y me consta que es así, pues yo presidí esta reunión tripartita. En esos momentos yo estaba en el gobierno nacional. Vamos a ver lo que sucede en algunos países porque es interesante ver cómo varían las situaciones. En Canadá, por ejemplo, rige la ley federal, hay reglamentos generales de salud y seguridad, y acá son los empleadores directamente están obligados a constituir los comités. La mayoría de la legislación canadiense establece pautas para decir cómo se organizan, la estructura, la frecuencia de las reuniones, lo que dicen casi todas las normas. El caso de Estados Unidos es distinto, viene de la doctrina anglosajona. Y acá no existe la obligación legal de constituir comités. Pero hay una docena de Estados Unidos, una docena de estados dentro de Estados Unidos, que ha armado programas de prevención y considera de buenas prácticas el constituir este comité, de forma tal de estimular, ¿no es cierto?, a su concreción. Ahora bien, si no lo concretan, digamos, no hay más que decir, bueno, tiene una mala práctica o dejó de tener una buena práctica, pero no hay condena ni sanción, porque no existe la obligación. El Reino Unido, coherentemente con lo que decíamos, ¿no es cierto?, fíjense que los delegados de prevención pueden ser nombrados en cualquier empresa sin condicionantes de tamaño por una organización sindical, siempre que éste sea reconocido a tal efecto por el empresario. O sea que el empresario puede negarse a reconocer a la organización sindical. Y por este hecho, varias veces el gobierno británico ha sido sancionado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea o de la Unión Europea por cuestiones de esta razón. Pero usted sabe que los anglosajones no les importa demasiado, pareciera una vieja historia. El modelo escandinavo es absolutamente distinto. Allí existe la figura del delegado de seguridad, hay más de 100.000 delegados en Escandinavia. Hay delegados regionales, se regalan 2.000 y son delegados itinerantes. ¿Para qué están estos delegados regionales? Para atender a las pequeñas empresas donde no hay delegado de prevención o donde la independencia del delegado de prevención está bastante limitada por su contacto directo con el empleador. Y los comités de salud laboral se constituyen en empresas con más de 50 empleados. 50 empleados pareciera ser el número de oro en casi todos los países, no en todos, pero en gran mayoría. La norma belga es interesante porque fíjense el título, es relativa al bienestar de los trabajadores en la ejecución de sus trabajadores. Cambia la historia. El concepto de bienestar, es decir, plantea cierto nivel de indefinición, es decir, una de las críticas que le hacemos a veces a la famosa definición de la OMS es esta, pero acá aclara que es bienestar y dice lo siguiente: el concepto de bienestar involucra la seguridad en el trabajo, la protección de la salud en el trabajo, la carga psicosocial ocasionada por el trabajo, incluyendo la violencia, el hostigamiento moral y sexual en el trabajo, la ergonomía, la higiene en el trabajo, el embellecimiento de los lugares de trabajo y las medidas tomadas por la empresa en materia de medio ambiente. O sea que hace una definición realmente amplia de la norma belga. Y en ese sentido, la misión que le otorga a los comités es de investigar y proponer todos los medios para contribuir activamente a que la empresa pueda favorecer el bienestar de los trabajadores. Acá hay una cosa interesante en esta norma, y es que los servicios de salud y seguridad en el trabajo interempresariales se someten al control del comité. Voy a aclarar esto. En Europa no existe la modalidad de la Argentina del servicio externo. Existe una cosa mucho más inteligente, que es el servicio interempresa. O sea que es un servicio que debe tener la dotación de gente necesaria para atender un número determinado por las empresas, es controlado. Acá en su tiempo yo recuerdo algún compañero higienista o ingeniero en higiene y seguridad que tenía 2.000 empresas, era él solo. O sea, pasaba como Al Capone a fin de mes a recaudar. Entonces acá el control, justamente para evitar estas cosas, el control de la actividad de estos servicios en cada empresa lo lleva el propio comité, lo cual es una previsión interesante. En Japón hay un comité de seguridad que está compuesto por el responsable de seguridad, el gerente de salud u otra persona designada por el empleador, de entre los que van a ejercer un control total sobre la ejecución de los trabajadores. El empresario va a designar también trabajadores recomendados por las organizaciones sindicales cuando exista un sindicato formado por la mayoría de los trabajadores o designado por la mayoría de los trabajadores a falta de un sindicato. O sea que la elección, si bien los nombra el empresario, está condicionado por ser el sindicato que nos denomina o los trabajadores. En Japón, hablamos de comité de seguridad, porque Japón tiene dos comités, uno de seguridad y otro de salud. Pero al mismo tiempo la ley dice que pueden unirse los dos, ¿no es cierto? Y
En ese caso le agregan además una cuestión que solamente he visto acá, como que es un experto en medición del clima laboral, ¿no? Y obliga a la presencia concreta de lo que denominan médicos industriales. Esto es una característica de la medición del clima laboral. Ustedes saben que clima y cultura no son la misma cosa. Hay una línea, digamos, de salud y trabajo destinada a medir el clima. Sobre eso podríamos dar otra charla. En Argelia existen las comisiones militares de higiene y seguridad, y acá aparecen con más de 9 trabajadores. Sudáfrica, el empleador y los trabajadores están en un sistema en el que los representantes de servicio de seguridad pueden inspeccionar el lugar de trabajo con regularidad, informar al comité y a su vez pueden presentar recomendaciones. La norma sudafricana tiene una cosa muy interesante, ¿no es cierto?, de que además de plantearse el hecho de inspeccionar los lugares de trabajo, tratar de controlar que la legislación se cumpla, aparece también un derecho de los trabajadores que es el derecho a no ser víctima. Es una cosa que no he encontrado en otras normas. Entonces digo, a ver, ¿qué es esto del derecho a no ser víctima? Como se preguntan ustedes. Y dice lo siguiente: un empleador no puede despedir a un trabajador de su servicio, reducir su salario o reducir las condiciones de servicio de un trabajador debido a que éste suministre la información que se requiera de él o ella en términos de la ley a una persona que se encarga de la administración de la ley de prevención de riesgos laborales, o cuando el trabajador cumpla con un aviso legal, por ejemplo una prohibición, acta de infracción, o cuando el trabajador hizo algo que en términos de la ley debió haberse hecho, o no hizo algo que en términos de la ley se prohíbe, o el trabajador haya prestado declaración ante el Tribunal Industrial o un Tribunal de Justicia en asuntos relacionados con la salud y la seguridad. Esto no es ocioso, no es ocioso para nada. O sea, nosotros los que llevamos muchos años en salud laboral podríamos contar varias anécdotas de pasa el inspector, sella una máquina para que no pueda trabajar porque le falta una protección, se fue el inspector, levantan el sello y vos a trabajar, y si no trabajás a la calle. Esto estaría impedido con esta forma. Corea, como es Corea, estamos hablando de Corea del Sur, ¿no? Tiene su particularidad. Fíjese acá que la ley el país tiene una ley de promoción de la participación de los trabajadores. Ahora vamos a ver en qué circunstancias. Los propósitos definidos son la búsqueda de la paz social y contribuir al desarrollo de la economía nacional mediante la promoción de los intereses comunes de trabajadores y la dirección a través de la participación y cooperación de trabajadores y empleadores. Fíjense que le están dando una tarea supraempresaria. El artículo 2 de la norma establece que los empleadores y los trabajadores se consultarán entre sí en buena fe y sobre base de la verdad. Para esto se crea un consejo de administración del trabajo en cada empresa o centro de trabajo que está investido con el derecho de decidir las condiciones de trabajo. El consejo está compuesto por número igual de una y otras partes, o sea, de trabajadores y empleadores. Los miembros que representan a los trabajadores son elegidos por sus compañeros. Si existe un sindicato compuesto por una mayoría de los trabajadores, el representante de la organización sindical y las personas nombradas por el sindicato serán miembros por los trabajadores. O sea que viene la posibilidad doble de acceso. Una de las tareas que tiene esto es mejorar la productividad, ¿no? Ver el tema de la contratación, colocación y educación y formación de los trabajadores. O sea, es en realidad casi un consejo de administración. Manejo de las quejas de los trabajadores, mejora en la seguridad y la salud, otras características del medio ambiente de trabajo y promoción de la salud de los trabajadores. O sea, esto está hecho a la coreana, O sea, es como en China. Bueno, acá ustedes saben perfectamente el cambio brutal que estuvo productivo, ¿no es cierto?, y económico China en los últimos 30 años, ¿no es cierto?, con una fuerza de trabajo monumental. Y el 1 de mayo del 2001 se promulga la ley de enfermedades ocupacionales, de control de las enfermedades ocupacionales. Y en el 2012 se hace una ley sobre la parte de seguridad. Curiosamente, primero salió la parte de salud y después la de seguridad. Lo cual no es tonto. Yo hoy les di una cifra, al tirar 2.300.000 trabajadores muertos por accidentes y enfermedades del trabajo. Pero de ellos mueren 350.000 por accidentes de trabajo, 150.000 por accidentes in itinere, y el 1.900.000 restantes mueren por enfermedad ocupacional. Y dentro de ellos,
alrededor de la mitad por cáncer vinculado al trabajo. Entonces no es raro la forma en que lo tomaron los chinos. Esta ley establece que en las empresas con más de 300 trabajadores deberá funcionar un comité de salud y seguridad en el trabajo. Conforme la norma, los comités deben identificar regularmente los riesgos para la salud y para la seguridad del lugar de trabajo y resolverlos internamente. Investigar y analizar accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, como acordar formas de reducir o eliminar sus recurrencias. Involucrar a los trabajadores cuando sea posible para que puedan trabajar en conjunto con gestión orientada a ayudar a encontrar soluciones prácticas para los problemas de salud y seguridad. Realizar mejoras continuas en salud y seguridad y crear un medio ambiente más seguro para los trabajadores. Entonces el comité tiene que realizar inspecciones periódicas, tiene que investigar los accidentes y las enfermedades, formula recomendaciones para reducir o eliminar riesgos, implementa soluciones en materia de salud y seguridad, o sea, lo lleva adelante, y tiene que seguir todas las acciones correctivas. Planificación de programas de formación para trabajadores y personal. O sea, China tiene una norma absolutamente moderna, condicionada con lo que está pasando. Este es un panorama para que tengan idea de que por todas partes existe la participación de los trabajadores, aunque con características distintas. Cada país ha definido cómo le va. ¿Y qué pasa en América Latina? En América Latina, el único país en donde esto no está arreglado es la República Argentina. Absolutamente todos los países de Latinoamérica tienen el derecho de los trabajadores a participar en la defensa de su salud en el trabajo. En ese sentido, esto lo vamos a dejar. Solamente vamos a decir lo siguiente. Una particularidad que tiene España, que es qué es lo que pasa cuando hay disensión entre el trabajador y la empresa dentro de un comité, cosa que puede pasar a menudo, ¿verdad? En general, en todas las legislaciones del mundo, lo que se plantea es que las decisiones se toman de común acuerdo, y hay juegos de presiones. En Italia se reconoce el derecho de los trabajadores a una actuación autónoma en caso de desacuerdo con el empresario. Ahora, esto no es regalado. Esto detrás tiene una historia muy interesante para comentar otro día, que se da en los 60, 70, con lo que se conoce hoy día como modelo obrero pública de Italia. En Italia, a través de esa norma, es decir, aparecen inclusive en cada municipio los servicios de medicina preventiva para el ambiente de trabajo. Es una historia muy interesante. En el caso de España, el empresario debe justificar sus eventuales decisiones negativas por escrito ante la propuesta de los delegados de prevención, o sea que nada queda librado al azar. Veamos qué pasa en la Argentina. Creo que esta foto la conocemos todos, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros hemos leído pedazos, sostenemos el libro famoso de Alfredo Palacio, con la que documenta su proyecto de ley para la jornada de 8 horas del 22, la fatiga y sus proyecciones sociales. Palacio, ustedes saben que fundamentalmente lo que hizo es trabajar con un ergómetro de Mozo. Mozo era un fisiólogo de la época, un aparato para medir, ¿cómo se llama?, fuerza muscular, que existe, ha sido prácticamente rearmado absolutamente y está disponible para ser visto en Capital. Y lo que él mostró es como a medida que iba pasando la jornada de trabajo, esto lo mostró Maciel con los observadores, iba disminuyendo la fuerza de trabajo. En ese libro él dice: el capitalismo ha destruido la ética del trabajo, contrariando la naturaleza humana. Ha traído un impulso invasor y expansivo de las cosas. Se ha llegado a la deshumanización del trabajo, al desprecio por el espíritu y la vida de los trabajadores. El abuso horario provoca accidentes, envejecimiento prematuro y no aumenta la producción. Sostenía que si los obreros son la base de la producción, debe para bien del país garantizarse su salud y su vida. O sea que en los 20, Alfredo Palacio ya estaba hablando de estos temas. Y los primeros antecedentes que aparecen son en el 27 y en el 37. Dos diputados socialistas, Joaquín Coca y Luis Ramiconi, presentan un proyecto de ley mediante la cual, para asegurar la aplicación de las normas en materia de higiene y seguridad, podrían ejercer los trabajadores función de inspección y, entre otros, los miembros del Consejo de Trabajo, que vendría a ser la Comisión Interna de Reclamo. 1927. Atienden a esto, porque ¿en qué año estamos? Y aún no tenemos esto. En el 50, Carlos Díaz, peronista, en ese tiempo no existía justicialismo,
presenta un proyecto de ley donde dice: hoy la prevención de los accidentes es más una obra de justicia social, para lo que es necesaria la contribución de obreros y patrones, los primeros formando conciencia del peligro que pueda acechar al obrero y el modo de evitarlo, y los seguros comprendiendo el alcance obtenido por una política orientada en tal sentido. Con tal fin, será conveniente la formación en cada fábrica de un comité mixto de seguridad integrado por ingenieros, médicos, jefes, capataces, obreros. Tales comités tendrían tareas referentes a la prevención de accidentes y enfermedades. 1950. Iría en el 62. Hay poca gente que conoce esto. El presidente Iría, es decir, mandó un proyecto de ley general de salud y seguridad del trabajo. Una cosa que prácticamente aparece como desconocida. Fíjense que nosotros tardamos, nuestra ley de prevención en la República Argentina es producto de una dictadura militar reglamentada por otra. Ahora, la democracia tuvo oportunidades, ¿no? El proyecto de ley, en su capítulo 4, prescribe que en todo lugar de trabajo con un mínimo de 50 trabajadores se constituirán comisiones paritarias de higiene y seguridad en el trabajo. Iría en el 61. A partir, bueno, no le voy a contar que durante la época de la dictadura no hubo proyecto, ¿verdad? A partir del 84 aparecen proyectos. Uno de los senadores justicialistas, Sadi Brito y Almendra, crea comités técnicos de seguridad y salud en el trabajo, porque dice que ya él aclara que los mecanismos de participación facilitan el mejoramiento de las condiciones de trabajo. En el 86 el bloquista Gómez Centurión plantea también, pero acá lo plantea para una actividad concreta, que es la actividad minera y a nivel provincial, pero plantea también la participación. En el 88 Guillermo Estebo Boero presenta la norma de comités de salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, y que con sucesivas reformas, que es la que vamos a presentar en el día de hoy. Esto fue producto de una cantidad de jóvenes socialistas, de los cuales hoy acá no hay ninguno, que lideraban en su momento Flores y Elisig, y que comenzó la historia así. Comenzó porque yo en ese tiempo era director nacional de salud y seguridad en el trabajo, en ese tiempo se llamaba de higiene y seguridad en el trabajo, y decidimos hacer una serie de diagnósticos nacionales, y uno fue sobre participación, y ellos investigaron todo el tema, e hicieron el primer borrador. Este es un reconocimiento a ellos que trabajaron tempranamente. En el 2008, Silvestre Benis, del Frente a la Victoria, presenta también una creación de un comité. De hecho, trabajamos juntos con Silvestre Benis para tener un proyecto común en su momento. Normas creando comités dentro de aquellas que derogan o modifican la ley de riesgo del trabajo, y una cantidad. Uno del Barba Gutiérrez, otro de Margarita Stolbizer, otra de Pedro Recalde. O sea, estos son proyectos de ley donde aparecen los comités, ya no como una ley específica, sino en reforma de la ley de riesgo del trabajo. Acá el proyecto Recalde dice: a falta de normas en el convenio colectivo, crea los comités. En 2012, De Genaro, por la Unidad Popular, presenta un proyecto de ley de prevención de riesgos laborales y reparación de daños e incapacidades derivados de accidentes de trabajo, que es una cosa muy tediosa de leer. Yo lo discutí varias veces, es un amigo para mí, De Genaro, es una cosa enorme, un volumen, y uno siempre pretende una ley que cualquier trabajador pueda llevar en el bolsillo y conocer fácilmente. Crea los delegados de prevención, que son designados por voto directo y secreto por el trabajador de la empresa, entre una distinción. Hay empresas con más de 50 trabajadores en el comité. Y después hay últimos proyectos. Recalde, que había sido bastante negativo respecto a los comités y que los puso en última instancia, acá plantea la posibilidad de crearlos por arriba de los 30 trabajadores, y plantea la siguiente misión, que es intervenir activamente en forma conjunta con la CRT en la investigación de la totalidad de accidentes y enfermedades del trabajo que se produzcan en el establecimiento, dictaminando acerca de sus causas y aconsejando las medidas preventivas. Esto de dictaminar en forma conjunta con la RT sería un tema sobre el cual podríamos discutir. Plantea de que los que participen deben estar capacitados, que la capacitación hay que hacerla en forma conjunta, con la asociación sindical, con personería jurídica y por la obra social y la asegurada del riesgo del trabajo. Yo creo que la capacitación de los trabajadores es una tarea y un deber de los sindicatos de hacerlo. Y que en esto la capacitación puede ser muy distinta, ¿no es cierto? Es decir, en este sentido, es decir, esto no hay neutralidad. La ciencia puede ser neutral así empíricamente, ¿verdad? Pero los usos de la ciencia no son neutrales, y los de los conocimientos tampoco. Último proyecto, el proyecto de Pitrona,
que crea en las empresas con más de 30 trabajadores el Comité de Control Obrero de la Seguridad, Salud y Higiene. Y fíjense las funciones que le da: participar con poder de veto en la determinación de los ritmos de producción, los tiempos, incentivos. Muy bonito. Es una cosa que sabemos que no va a prosperar nunca jamás. Tenemos que tener otro estilo. Es muy bonito porque esto es controlar. Ha habido, sin embargo, 2 reglamentos. En los 2 tuve yo la suerte de hacer 2 actividades que tienen reglamentado la Comisión Paritaria de Higiene y Seguridad. Uno es el de la actividad minera, que lo merecía, y les cuento cómo es la historia. Habían trabajado de forma conjunta, empleadores y trabajadores, en un proyecto de norma de salud y seguridad para la actividad minera, y se habían empantanado a la hora de los comités. Esto había pasado antes de tomar. Cuando vienen y me traen el tema, digo, bueno, cuando no se pongan de acuerdo los empleadores y los trabajadores, el deber del Estado es definir para dónde va. Entonces sacamos proyectos de ley con los comités de PRECO. Y después hicimos uno para un sector que puede llamar a curiosidad, pero esto fue una inquietud del delegado sindical, que es el TV por cable. Este fue un compañero sindicalista que muy ganado por el tema, que a su vez era licenciado en higiene y seguridad, y que empujó hasta que sacó un reglamento específico para esta actividad. Normas provinciales, la nuestra, ¿no es cierto?, y la provincia de Buenos Aires, que tienen 2 normas distintas, una para la actividad pública y otra para la actividad privada. Y hay convenios colectivos, donde aparecen los comités de energía, obra sanitaria, industria automotriz, telecomunicaciones. Ya tienen una larga historia, y en ese sentido aparecen varios con 9, ¿verdad? Y hay algunas que uno se explica bien la necesidad en Barrancas de Lanas, Cueras, Cerdas, Pinceles, pero en el sindicato peluquero cuesta trabajo entenderlo. No porque no haya riesgo, hay 2 riesgos gravísimos, sino porque no suele haber número de trabajadores suficiente para un autobote. Riesgos gravísimos hay. Las peluqueras trabajan con 2 sustancias terriblemente cancerígenas. Una ligada a las tinturas y otro el famoso uso del formaldehído para alisar el cabello, que está prohibido en Uruguay, pero acá todavía sigue indemne. Sindicato de juego del azar, entretenimiento. ¿Por qué aquí hay comités? Tiene que ver con los riesgos, no tiene que ver con la inquietud de las organizaciones sindicales que quisieron ejercer un derecho a la participación en este tema. Entonces uno, si empieza a bradar en los convenios, tiene que ver algunos temas, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo se eligen los representantes de la empresa? Esto es un tema importante. Si son necesarios o no los expertos. Muchísimas veces son necesarios los expertos, siempre y cuando uno puede encontrar expertos con verdadera independencia. Si es posible tomar el aspecto de salud y seguridad de una visión amplia, la única forma posible de tomarla con una visión amplia es avalar, adoptar la noción de condiciones y medio ambiente de trabajo, que es la noción que impregna al proyecto de Hermes. Si se pueden colocar cláusulas para garantizar la independencia de los servicios, sí. De hecho, inclusive en la negociación colectiva se puede instaurar cláusulas. Hay negociaciones colectivas y algunos países con normas que te dicen que los servicios de higiene y seguridad y medicina de trabajo, como se llaman en el país en forma equivalente, no podrán ser ni nombrados ni despedidos sin anuencia de las partes, lo cual al tipo le da una independencia muy grande para actuar. Y otra de las cuestiones a reflexionar cuando no existe en el país es la previsión frente a riesgo grave e inminente. Es decir, el convenio 155 es absolutamente claro, ratificado, que el trabajador tiene derecho a realizar su trabajo frente a riesgo grave e inminente. Esto estaba en la vieja ley de contrato de trabajo en Argentina. Desapareció con la reforma de la dictadura, no se volvió a conceder. Nosotros sí la hemos colocado en la ley santafesina. Algunas cláusulas inaceptables en América de las que hemos encontrado. Miren, Guatemala. Recomendar al patrono que corrija disciplinariamente a los trabajadores que no cumplan las indicaciones sobre seguridad y higiene en el trabajo. Esto darle carácter represivo en lugar de trabajar sobre el perfil educativo. Determinar la existencia de buchones titulares. Y en Chile, fíjense lo que dicen los chilenos. Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inacusable del trabajador. Bueno, pero son cosas que están en la ley. Algo más en materia de prevención. La Agencia Europea de
se plantea de que la participación es un elemento importante en la gestión de la salud y seguridad, que la dirección no puede dar soluciones a todos los problemas que se plantean en este ámbito, mientras que los trabajadores y sus representantes, por su parte, cuentan con una experiencia aquilatada y con un conocimiento de primera mano sobre el trabajo, de cómo se efectúa y cómo les afecta. Por lo tanto, es necesaria una estrecha colaboración entre ambos. La participación plena, dice la Agencia Europea de Salud y Seguridad del Trabajo, no se limita solo a la consulta. Los trabajadores y sus representantes intervienen también en la toma de decisiones. La participación de los trabajadores en el ámbito de la salud y seguridad es un proceso simple en que las empresas por un lado y los trabajadores por otro dialogan y escuchan sus respectivas inquietudes. Dan muestra de confianza y de respeto mutuo, debaten las cuestiones en el momento oportuno, analizan el parecer de todos, adoptan decisiones conjuntas, recaban y comparten puntos de vista e información. Todo esto en empresas se traduce en un proceso de construcción colectiva, y de esto se trata. Siempre queda bien tener algún título en inglés. Entonces este es un estudio muy interesante que se hizo sobre la efectividad del rol de los representantes, de los delegados de prevención, en cuanto a lo que pasa en el lugar de trabajo en salud y seguridad. Es una revisión de la evidencia cual y cualitativa de las relaciones entre representantes de los trabajadores y la gestión eficaz de la seguridad, que se hizo en la PYME de industria manufacturera. En este caso se hizo en el Reino Unido. Les digo, una de las mejores páginas de salud y seguridad que a mi juicio existe es la del Reino Unido, Health and Safety Executive. Allí van a encontrar que ellos trabajan muy íntimamente con las universidades. Este es un producto de la asociación con una universidad. Y es muy interesante el estudio. Y se concluyen que los acuerdos conjuntos tienen mejores resultados que aquellos en que la administración interviene sin consultar. Primera conclusión. Las condiciones previas necesarias son una buena legislación, una inspección y control fuerte y eficaz, un compromiso demostrable por la alta gerencia, un enfoque participativo, una evaluación y control de componentes peligro o riesgo. Un compromiso, este commitment es un elemento básico. Dice además, otra de las conclusiones del estudio es que la presencia del sindicato garantiza la participación. Donde hay un buen clima de relaciones laborales, hay buenas prácticas y participación. La participación de los trabajadores tiene un rol significativo en el mejoramiento de la prevención y esto eleva la conciencia de todos. La precondición es el compromiso de la gerencia. Hay una relación directa entre la disposición de las empresas a ocuparse de la salud y seguridad del trabajo y la disposición para la participación de los trabajadores. Estas son conclusiones técnico-científicas. Y esto es lo que nosotros llamamos estudios de metaanálisis, es decir, cuando uno mide la evidencia científica que existe sobre una determinada cosa que uno afirma. Una cosa es trabajar sobre un solo estudio y otra es trabajar con estudios de metaanálisis. El estudio de metaanálisis lo que hace es recoger todos los estudios que había sobre el tema y estudiarlo en forma conjunta, en una forma muy sencilla de traducir. Hay pruebas claras, dice este estudio que hace la Agencia Europea sobre 155 estudios. Hay pruebas claras que sugieren que las organizaciones, independientemente de su tamaño o tipo de actividad industrial, que tienen una buena participación de los trabajadores como componente clave de su sistema, son los lugares más seguros y sanos para trabajar. Los estudios de caso demuestran la importancia de la participación de los trabajadores para determinar las medidas y soluciones eficaces. La información extraída de los estudios de caso demuestra que el cultivo y la integración de la participación del trabajador, tanto en la gestión como en las políticas de prevención, no tiene por qué ser compleja. De hecho, enfoques y medidas a menudo simples pueden ser eficaces. Una amplia gama de métodos y prácticas han sido utilizadas por las organizaciones utilizando métodos directos e indirectos, formales e informales, para cultivar la participación activa de los trabajadores. Los casos examinados y las conclusiones de los informes confirman que la participación efectiva de los trabajadores en materia de salud y seguridad del trabajo tiene beneficios para el negocio, más allá de la mejora en la gestión de la salud y seguridad. Ellos apoyan las conclusiones de los estudios sobre los beneficios de participación, lo que indica que la participación puede estar relacionada con mayor motivación y mayor rendimiento. La participación activa de los trabajadores en intervenciones puede vincularse con reducciones significativas de lesiones y mejora en la salud, disminución de las bajas por enfermedad, mejoras en la moral y generación de soluciones prácticas a los problemas en el trabajo,
mejoras de la comunicación organizacional y objetivos más claros, ayuda al desarrollo del sistema de seguridad del trabajo, vinculando a la realidad operativa de la empresa. Pese a esto, un ilustre asesor empresario, al cual no voy a nombrar, decía de que cuando postulamos unos años atrás la creación de los comités, que estábamos queriendo conformar soviets en las fábricas. La participación en el trabajo decente. Para que haya trabajo decente se necesita trabajadores sanos, seguros y con derecho a participar en defensa de su vida. De todo así. Como epílogo, recordando a Henry Ford y al famoso muralista mexicano, hay algunos principios a tener en cuenta. Esta es una gran amiga, socióloga chilena, Magdalena Echeverría, que trabajar. Entonces, lo paradojal, lo injusto es que siendo así, se pueda perder la salud a través del trabajo. El segundo es que la salud de quien trabaja no es una mercancía para vender, sino viene a defender mediante la prevención. Y me estoy refiriendo a la existencia de adicionales, ¿no es cierto?, por tolerar condiciones de insalubridad, lo cual son una verdadera aberración. La prevención, y esto es un hallazgo del modelo sindical italiano, se efectúa con la atribución de los conocimientos científicos técnicos y el juicio subjetivo de los trabajadores. Y por último les voy a leer una frase de un gran sanitarista italiano muerto muy tempranamente, que dice: no compartimos, sin embargo, una idea de la prevención como un mero acto individual, ni siquiera para el caso de los hábitos personales, pero sobre todo en los ambientes de trabajo. No hay formas de restringir la prevención al individuo. El trabajo es, por definición, una actividad social y es un colectivo de personas el que está sometido a riesgo. Máxima si entendemos que prevención se debe identificar como promoción y cuidado de la salud. Prevenir para la salud quiere decir entonces tomar la dimensión colectiva y de ella derivar las indicaciones correctas de análisis e intervención para la individual. Pero también quiere decir que esta tarea debe ser asumida colectivamente, porque en forma manifiesta requiere no solo de toda la competencia técnica disponible, sino también de toda la voluntad política empeñable. Giulio Maccacaro, 1976. Muchas gracias.